Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Continuamos con Fútbol Total desde Uruguay al mundo. Bueno, nos quedamos todos aquí en el piso con la reflexión de lo que comentaba el doctor Pablo Abdala, y seguramente que este tema de la Asociación Uruguaya de Fútbol va a tener otros episodios. La investigación continúa. Justamente, Heber Américo González ha realizado una profunda investigación en cuanto a cómo se está viendo también desde otras esferas y desde el exterior del país esta actividad que la Asociación Uruguaya de Fútbol está manifestando últimamente con los mensajes, con los audios y con toda esta película que venimos ya soportando a esta altura desde varios días. Esto salió publicado, y a mí me gusta citar la fuente, los escándalos en el fútbol sudamericano y las diferentes maneras de actuar de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Salió publicado en el ABC de Paraguay, en el Diario de Paraguay, la sede de la Confederación, nada más ni nada menos. Y el presidente es Alejandro Domínguez, el que hoy citó a los dirigentes de Uruguay, hizo estas cosas que yo les voy a contar ahora. El expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Marco Polo del Nero, fue imputado por la justicia norteamericana en diciembre de 2015 por el caso de FIFA Gate. Sin embargo, gobernó de las manos del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, hasta abril de este año, 18, en que la FIFA lo suspendió de por vida para ejercer la dirigencia del fútbol. Claro, claro. Este es uno. Otro. Tras la muerte de Grondona, saltó el escándalo del FIFA Gate y la AFA hizo elecciones, ganó Chiquitapia como presidente, que tenía como candidato a vicepresidente a Daniel Angelici, el presidente de Boca. Bueno, como Daniel Angelici es enemigo de Alejandro Domínguez, ¿qué hizo Domínguez? Le mandó el test de idoneidad e incluso anunció que el alto dirigente no había pasado el examen inhabilitándolo. Claro, claro. Esto es un culebrón, porque no solamente es el tema de Uruguay, que veo que también hay información respecto al presidente de Valdés, sino que también en otros países hay como un contagio en este tema, ¿no? Pero si hay alguien que lo suspende de por vida, si hay un juicio de por vida que no podés actuar, mirá, creo que es bastante grave. Tengo información de Paraguay, Colombia, Perú, la voy a dejar de lado, pero solamente Uruguay. Mirá, Uruguay, después de la detención del paraguayo Juan Ángel Naput, escuchen esto, Juan Ángel Naput, por el caso FIFA Gate, en diciembre del 15, queda como presidente interino de la Conmebol Wilmar Valdés, que era presidente de la AUF, quien tenía la posibilidad de terminar el mandato de Naput, los estatutos lo permitían, o llamar a elecciones. ¿Qué hizo Valdés? Optó por la segunda porque confiaba en que él reunía los votos necesarios, pero no contó, él confiaba en eso, pero no contó con que a su frente estaba Alejandro Domínguez, nada más ni nada menos, que en menos de un mes consiguió volcar a su favor los votos de Valdés para sí. Domínguez fue electo presidente en enero de 2016 y en compensación, escuchen bien, le otorgó cargos FIFA a Wilmar Valdés. A nosotros nos empaquetaron diciéndonos que la FIFA lo había nombrado a Valdés porque era capaz e inteligente. Mentira. Con el tiempo, el paraguayo, Domínguez, volvió a captar la confianza del uruguayo a base de prebendas, a tal punto que todo estaba encaminado para que la semana pasada sea reelecto Valdés. Domínguez no contaba acá con Alcántara. Bueno, eso es un tema de Domínguez. Claro. Pero tenía como candidatos, aparecen Arturo del Campo y Eduardo Abulafia. Escuchen esto. Eduardo Abulafia, amigo del empresario Paco Casal, enemigo declarado de Alejandro Domínguez. En consecuencia, ¿qué hizo Domínguez? Le mandó el test de idoneidad. Para la Conmebol, Abulafia no está capacitado, ni por casualidad ni por coincidencia, y además porque tiene antecedentes penales. Esto solamente hay más, hay más, pero no lo voy a aburrir con todo. Yo digo, el televidente que evidentemente
gusta del fútbol, como deporte en sí, como lo que allí en el campo de juego se puede apreciar, por la pasión que este deporte genera. Pero Yo los entiendo. todo este fondo que hay, todo esto que obviamente genera un descrédito total hacia las autoridades del fútbol, hacia el funcionamiento general del fútbol, bueno, nos hace ver que hay como una epidemia, como decíamos antes, porque hay un contagio a nivel regional, diría yo, del proceder que tiene más que ver con la corrupción que con la parte directriz, y que poco a poco se van abriendo esas cosas ocultas que aparecen y van involucrando cada vez más personas y más personas. Yo no me quiero anticipar, pero me parece que esto, si continúa en este nivel que existe de averiguar cada vez cosas peores de las que ya conocemos, Sí. creo que puede pasar algo como lo que pasó en FIFA. Me parece que se puede tomar una iniciativa por parte de autoridades De la JUTEP, de la Junta de Corrupción. y que me parece que pueden haber hasta procesados. Es que la JUTEP ya tendría que, perdóname Luis, Sí, Ya bueno, tendría que estar. ya tendría que haber actuado la JUTEP. Vamos a entendernos una cosa, porque vamos a poner todo en su contexto. La Secretaría de Deportes, el profesor Cáceres y el doctor Echandi tienen en sus manos todos los elementos. No pueden actuar, porque la Secretaría de Deportes no tiene no me acuerdo cómo que se llama, para poder entrar en actuación. Sí, pero sin embargo yo te aclaro alguna cosa Sí. con respecto a eso. También era cierto que la FIFA siempre había mantenido ese halo de impunidad, Sí, sino claro. que la justicia no podía intervenir. El hecho fue que intervino la justicia y marcharon. Fue distinto. Y Fue marcharon como- una esto cantidad fue de- como, Bueno, como Al Capone. está Al bien. Capone no lo agarraron porque robó y mató. Lo agarraron porque no pagó los impuestos. Está bien. Esto es lo mismo. Pero fíjate en el fútbol uruguayo, cada vez que hay algún problema, cada vez que surge algún inconveniente, como pasó con el tema de la Mutual, con los jugadores que hoy están con más unidos que nunca, Sí. ¿a dónde acudieron? Al Parlamento. Claro. Y cada vez que hay algún problema, acuden al Parlamento. De hecho, cuando se implantaron las medidas estas, donde intervino la Secretaría de Deporte para implantar la famosa, la batería de medidas que el propio presidente dijo que había que ponerlo porque si no el fútbol no seguía, bueno, intervino el gobierno. Quiere decir Claro. que el gobierno tampoco está tan ajeno de poder ingresar No, a los no. ámbitos de, No. digo, tanto de la Conmebol como del fútbol uruguayo. bueno, cuando existe una violación de la Constitución y de las leyes, Claro. obviamente que más allá de lo que FIFA opine o lo que digan los La estatutos del Constitución fútbol, está por encima del está FIFA por y de eso. todo el mundo. Por supuesto que no se puede llegar Pero a acá el eso. Ministerio de Deporte, Secretaría de perdón, la Deportes. Secretaría de Deportes y el propio gobierno, en el caso de la JUTEP, tienen en sus manos todo esto. Lo que pasa es que no pueden. Hay una cuestión que es separación de poderes. En este momento está actuando la justicia. Claro, Entonces, claro, ni hablar. todo a su tiempo. Yo estoy convencido de lo que dijo Luis. Yo estoy convencido que esto no termina en que la doctora Silvia Pérez, la jueza, dentro de unos días, va a dictar sentencias. Yo creo que no termina ahí. Yo creo que ese va a ser el puntapié puede inicial ser. Yo pienso lo mismo. para que otras, porque lo que les acabo de decir, nadie se pregunta, solo supongamos por un minuto que la doctora Silvia Pérez dice hubo corrupción, hubo actos delictivos, no digamos corrupción, actos delictivos en toda esta trama. ¿Y los demás? Los demás neutrales Claro. no sabían, estaban dentro y miraban para otro lado o no sabían realmente. ¿Cómo es la cuestión? Entonces Pero- va a haber... Además es casi inevitable que cuando surgen las pruebas y hay algún procesado, siempre eso arrastra Claro. que se descubren Siempre, otros siempre. temas, siempre, en Siempre pasa. cualquier tema. Hablábamos hoy de la mirada que tiene la parte gubernamental y Claro. ahora vamos a escuchar lo que opina un senador de la República en este momento sobre estos hechos de corrupción y sobre cómo se presenta esta vidriera del fútbol uruguayo. Nos estamos refiriendo a Jorge Larrañaga, que puede ser además un posible candidato a la presidencia en las futuras elecciones. Quiere decir que la mirada desde el ámbito gubernamental también influye y también nos puede generar la formación de opinión de este panel y también, por supuesto, del televidente. El doctor Jorge Larrañaga aquí en Fútbol Total, hablando sobre esta situación que vive el fútbol uruguayo. Bueno, Larrañaga, un ámbito diferente, un tema diferente que de pronto capaz que no estás acostumbrado todos los días. Digo, tenemos un programa de fútbol, obviamente, como estamos saliendo ahora. Pero nos gustaría la opinión suya acerca de, bueno, esto es fútbol amateur, obviamente, y digo, y hay muchas concreciones y proyectos para hacer en cuanto al fútbol amateur y lo que se está moviendo a nivel del país a través de la Secretaría de Deportes. Bueno, sí, yo creo que la tarea de mucha gente, de miles de personas en todo
el país que de manera amateur están llevando adelante un esfuerzo, es lo que le da sustentabilidad increíblemente al fútbol uruguayo, que se sustenta en un pilar fundamental que son instituciones de barrios, instituciones de ligas de baby fútbol, de cuadros menores, de cuadros en las capitales departamentales, en el interior de los departamentos, lo cual conforma realmente, yo no soy un especialista, por supuesto, en el tema, una enormidad de personas en un esfuerzo muy grande para llevar adelante con sacrificio muchísimas veces lo que después se transforma en el fútbol profesional, y ahí estamos hablando de otra cosa, pero realmente es muy importante. Yo fui intendente de Paysandú durante 10 años, sé lo que es el baby fútbol y las miles de personas que trabajan en el baby fútbol, y en un fútbol que es en alpargatas, es un fútbol amateur, sustentado con el esfuerzo de mucha gente. La Asociación Nacional de Fútbol Amateur, que es la que organiza los torneos y es la sede donde estamos ahora, tiene dentro de sus proyectos la idea de un campeonato sudamericano y un campeonato mundial, lo que le va a dar al país, un soporte, pero además una proyección importante, y más contando con apoyos como los tiene hoy del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de Turismo. Creo que para el país el hecho de que venga gente de otro lugar que practique fútbol amateur le da otro cariz al tema. Yo creo que sí. Este tipo de instituciones y este tipo de organizaciones, de eventos que se hacen sin gran estridencia, sin ocupar las grandes páginas de los semanarios deportivos o de los suplementos deportivos, se hace con el esfuerzo de mucha gente, pero se hace también con el esfuerzo del Estado, que tiene que colaborar. Ya no es una facultad, es una obligación, porque además este tipo de cosas, si no cuenta con el respaldo del Estado, de los gobiernos departamentales, del gobierno nacional, del Ministerio de Educación, sin duda, de la Secretaría de Deportes, no son realizables. Por lo tanto, yo creo que es una gran inversión en términos humanos, en términos formativos, en términos de jóvenes, en términos de familias que se juntan en un esfuerzo que es singular. Por lo tanto, me alegra mucho escuchar esa noticia que por lo pronto yo no la conocía. Y ya la del estribo, por cierto, que no puedo dejar de preguntarle, como legislador, por el hecho de que, todo esto que se ha manejado en el fútbol profesional y ese manto de duda que ha generado el profesionalismo cuando venimos de un mundial y de todo lo que se ha hecho bien, parecería que lo borramos con el codo. Bueno, sí, luego de tener una exitosa participación en el último mundial, en los mundiales se ha venido teniendo buena participación. Lamentablemente tenemos esta situación bochornosa. Yo no soy quien para administrar culpas ni nada por el estilo, porque no conozco en profundidad, pero que todo esto esté debatiéndose en la justicia, que todo esto se haya generado, me parece que le hace mucho daño al fútbol uruguayo, porque internacionalmente todo esto se conoce. Todo esto termina corriendo en todas las agencias informativas del mundo, que después lo terminan pintando más o menos en una situación de escándalo. Y es lo que de alguna forma es necesario encontrar en la resolución de la justicia para terminar con esa sospecha donde después ¿quién queda libre? Porque el problema es que termina haciendo con razón o sin razón, del fútbol una suerte de submundo en donde aparentemente todo lo que se maneja en términos oscuros.
y nos hace daño. Ojalá que esto termine y termine para bien, porque hay que buscar que la transparencia se dé en todos los ámbitos de la vida pública. La ética tiene que ser una referencia en el deporte, en el fútbol, en la política, en el comercio, en la industria, en la sociedad, para tener una mejor inclusión social, para tener un mejor país, para tener un mejor Uruguay. Larrañaga, muchas gracias. Lo sacamos de su agenda por un ratito y hablando de otros temas que de pronto no son habituales. Muchísimas gracias y un abrazo grande y la mejor de las suertes. Muchas gracias. Así estaba entonces la reflexión de alguna manera y la visión de Jorge Larrañaga respecto a esta situación del fútbol. Y también se dio la posibilidad de hablar con otra autoridad, que en este caso también se relaciona con la visión sobre el fútbol del interior, porque es el señor Carlos Moreira, que además es intendente de Colonia, claro, que ha tenido actividad en muchísimos ámbitos de la parte gubernamental durante su larga trayectoria y que también se refiere a lo que sucede en el fútbol uruguayo de esta manera. Y además el hecho también de que como esto es deporte y estamos en la Asociación Nacional del Fútbol Amateur en la sede, obviamente que también, por cierto que, bueno, la pregunta es, justamente usted que es del interior, la proyección del fútbol amateur a nivel internacional y en este caso, digo, desde la asociación que se trata de hacer un sudamericano y un mundial. Sí, precisamente, bueno, el fútbol amateur ni hablar. Nosotros le diría que en el interior el fútbol, si no es amateur, anda ahí, no tiene nada que ver con el fútbol profesional de la capital. Se hace un gran esfuerzo por parte de los clubes allá para solventar sus economías. Los gobiernos departamentales aportamos y aportamos mucho al deporte, a todas las instituciones, pero especialmente a los clubes de fútbol, ¿no? Y a las selecciones juveniles y de mayores, que eso es amateurismo puro. Entonces, el apoyo a todas las modalidades deportivas para nosotros es vital y le dedicamos mucho tiempo y también invertimos mucho dinero en eso. Y ahora, precisamente en este mes de noviembre, Colonia del Sacramento es una de las subsedes del Campeonato Mundial Femenino Sub-17. Así que vamos a hacer una verdadera vidriera hacia el mundo, pues se juega un campeonato del mundo, ¿no? Como subsede Colonia. Montevideo, Maldonado, Colonia. Y seguramente también puede ser sede del Campeonato Mundial que proyecta ANFA o el Sudamericano. Bueno, eso ya es un poco más difícil, ¿no? Porque ahí creo que las exigencias de la FIFA son enormes en la materia, sobre todo en los estadios, ¿no? En este caso nosotros incluso hemos tenido que hacer mejoras en el estadio y hacer inversiones importantes y bueno, estábamos esperando que volviera Valdés de Europa para conversar el tema, pero no pudimos hablar con Valdés. Bueno, nosotros le agradecemos, sé que tiene una agenda cargadísima y están sus secretarios ahí haciéndole señas para que se vaya, pero porque tienen otra reunión. Así que bueno, el agradecimiento por haber estado este ratito con nosotros. Encantado de charlar con ustedes, por favor. Muchas gracias. Adiós. Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos.